Bueno, el problema era paciente joven que en una riña recibe un puntazo, o sea, un acuchillazo, en el cuarto espacio intercostal derecho, a la altura de la línea axilar anterior. ¿Sí? La herida no sangra, casi no sangra, pero el paciente refiere intenso dolor en todo el hemitórax derecho y disnea progresiva. Disnea progresiva es la falta de aire, ¿sí? Y intenso dolor porque es un dolor es un dolor que le corta la respiración, entonces es un dolor muy fuerte, en donde puede llegar a tener una afección. O sea, ubíquense anatómicamente. Me está escuchando porque tengo conexión inestable acá, me figura. ¿Me escuchan bien? Sí, bárbaro. Sí, profe. Buenísimo. Dice que es una herida que está en el cuarto espacio intercostal derecho en la línea axilar anterior. O sea, nosotros tenemos el hueco de la axila donde el relieve que hace a nivel axilar el pectoral mayor con respecto al tórax, eso nosotros hacemos trazamos una línea vertical y eso nosotros le llamamos línea axilar anterior. La otra línea, que es la línea axilar posterior, es la que corresponde a los músculos redondo mayor que están formando parte del borde posterior del hueco axilar, ¿sí? Y una línea equidistante entre la línea axilar anterior y una línea axilar posterior tenemos la línea axilar media. ¿Por qué es importante saber la línea axilar media? Porque ahí es por donde vemos emerger el paquete vasculo nervioso intercostal. Como le dijo Manuel en el teórico, la exposición que tienen los vasos en el paquete vascular intercostal, en la cara inferior de las costillas, es muy importante para hacer un avenamiento o una punción pleural, ¿sí? Entonces eso es lo más importante. Entonces, lo que hace el médico, pone el estetoscopio, que es ese aparatito que usamos, o que usan, yo no uso, y se pone a escuchar en la entrada de aire en los dos lados, tanto en la derecha como en la izquierda, y ve que del lado de la derecha, por donde está hecho, donde recibió el paciente el puntazo, no entra aire. ¿Sí? Bueno, entonces, en base a eso, la idea nuestra con el doctor Vázquez es que ustedes empiecen a relacionar lo que es caja torácica de lo que es tórax, ¿sí? Y tórax se le llama a todas las estructuras óseas y cartilaginosas que la componen, como el esternón por delante, la columna vertebral por detrás y bueno, y las costillas hacia los costados. ¿Tenés, Manuel, podés compartirme la pantalla? O sea, ¿puedo usar yo compartir yo la pantalla? Sí, ¿no? No. Sí. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. No puedo compartir. Manuel, vos no podés habilitar eso. Para que les dé el ingreso acá porque... Los chicos. Entrando Hay otros gente chicos. por todos lados. Bueno, ¿querés que salga de la pantalla yo? No sale de la pantalla. Lo que tenés que hacer es ir a donde estoy yo y donde dice participantes me pones anfitrión. Ajá. ¿Te ubicás? ¿Para qué? Ahí cuando vas a la derecha, ¿Estás viendo? ¿qué?
Y de reunión. Vos tenés que dejar de compartir pantalla, eso sí, tenés que ir arriba y dejar de compartir pantalla. Bueno, ahí ya está. Vas arriba, deja de compartir pantalla, bien. Ahora tenés que ir a Pablo Serpa. donde estoy yo. Ahí está, como te dice Aldana, en los 3 puntitos que están al lado mío, Ahí. poneme coanfitrión. Ahí está. Ahí está qué. Lo hice por otro lado. Ahí está. Ahí estás de coanfitrión. Bien, bien Manuel, bien Manuel. Increíble, ¿eh? Bueno, a ver. Para que iba a hacer una cosa. Esto lo chico, esto lo chico, esto lo chico. Bien. Yo lo que quería mostrarle a los chicos es el tema de... ¿Dónde está? Sí. Pero más que nada, la otra foto. 2 segunditos, ¿eh? A ver, esta era. No. Esta no, esta no, esta no. Pucha, a ver. Hay una, Pablo, sobre lo que le estabas planteando vos recién a los chicos. ¿Me escuchan, chicos, ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la línea axilar anterior que Pablo mencionaba, arranca en la raíz de la axila, en la parte anterior, y llega hasta la espina ilíaca anterosuperior, para que tengan exactamente cuál es la línea axilar anterior. ¿Entienden? Esa es la línea axilar anterior. Borde anterior de la axila hasta la espina ilíaca anterosuperior. Línea axilar anterior. Eso es para que tengan bien en claro. Y la herida estaba en el cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior. Si escucharon la clase que dimos recién de mediastino, van a acordarse que el diafragma en expiración, ¿hasta dónde llega? El mediastino, ¿hasta dónde llega? Ahí vamos a ver. ¡Tac! Ahí está, ¿no? Ahí están viendo la... Perfecto. Son grandes, Pablo. Son grandes. Bueno. Mi idea era mostrarles un poquitito lo que es tórax, ¿sí? Caja torácica. Sepan que el tórax, nosotros tenemos costillas que van de la primera vértebra cervical hasta la quinta lumbar y que está representada a nivel cervical por los procesos costotransversarios, es el tubérculo anterior de los procesos transversarios de las apófisis de las vértebras cervicales. Eso es lo que representaría las costillas cervicales. Y a nivel lumbar tenemos las apófisis costiformes lumbares. En la parte de las vértebras dorsales, estos vientres anteriores van a desarrollarse y se van a unir en la línea media formando el esternón, ¿sí? El esternón se empieza a formar de la parte cefálica hacia caudal y esta fusión de tanto del manubrio como del cuerpo como el apéndice sifoide se hace entre los 6 y 8 años de vida. Los cartílagos costales son la representación cartilaginosa de las costillas. Acuérdense siempre esto, que las costillas nacen en la región posterior, a ambos lados de la línea media, pegado a lo que son los brotes blastemáticos de las vértebras dorsales, y de ahí se dirigen hacia adelante para unirse, para ir a encontrarse con el esternón.
pero se ven interrumpidas y quedan en forma cartilaginosa, no llegan hasta la parte anterior a unirse con el esternón. Entonces, el paquete intercostal hace lo mismo, no llega hasta la línea anterior, por ende, nunca vamos a tener un nervio intercostal que dé toda la vuelta. Eso es importante para determinar una infección común, más común. Ahora ya no se ve tanto, pero seguro que en la época de Manuel se veía que es el herpes zóster, o el famoso y conocido culebrilla, que no es más no es más que el brote cutáneo de una infección que sigue a lo largo del nervio y bueno, se ve toda una erupción cutánea en la piel que termina en lo que es el extremo anterior de las costillas. Sí, después acá, Bueno, Pablo, eso para que ustedes... es una lesión Sí, metamérica producida por él es el herpes zóster, la claro, culebrilla, que los brujos, los curanderos, le ponían tinta china en la línea media del tórax. Si ustedes se fijan, les voy a marcar con el cursor, descopiado, llega hasta acá. Entonces la culebrilla viene por acá, por este intercostal, y llega hasta acá. Pero no pasa acá, porque no se continúa el nervio intercostal para el otro lado, ¿no? Y termina acá. Entonces tenés culebrilla en este lado. Entonces ponían la tinta china y decían, lo salvamos porque no pasó al otro lado. Eso es lo que decían. Es el herpes zóster. Y se está viendo con un poco mayor de frecuencia ahora. Es el mismo virus de la varicela. Lo que pasa es que con el tiempo, con los años, pierde inmunidad el ser humano, pero aparte aparece cuando hay enfermedades que producen inmunodeficiencia. Por ejemplo, los pacientes con HIV, los pacientes con cáncer, ya empezó a haber más herpes zóster del que había antes. Pablo no lo va a ver porque hace cirugía plástica, él atiende pacientes jóvenes, yo atiendo viejos. bueno, no, la verdad que es una patología que yo nunca vi, sí vi Es muy y tuve que doloroso. tratar, sí, tuve que tratar herpes zóster del trigémino y es muy difícil y el tratamiento es, bueno, con psicofármacos y hay veces que hay que entrar al quirófano para hacerle una infiltración del nervio porque el trigémino es un nervio sensitivo y motor, pero sobre todo sensitivo, que le da, le da toda la sensibilidad a la hemicara y el viento, solamente el viento, el roce, hace que le duela toda mi cara y es un dolor horrible. Dicen que es más fuerte que un dolor de muela o una otitis. Y la verdad que una vez un paciente de eso no se olvida más. Es una patología muy rara de ver, pero muy fea y bueno, hay que entender al paciente porque le cambia el humor, le cambia todo. Uno o dos pacientes Este, tratados por herpes zóster intercostal, que tienen ya hace como 20 años, tienen una secuela de dolor, ¿no? Una neuritis intercostal, le hice de todo. Bloqueo, hasta hice la actualización del nervio, todo, y así de todo, quedan con la memoria del dolor. Así que ahora lo está tratando un colega que hace dolor con sí, no, antidepresivos. Nunca se le fue el dolor. es tremendo. Bueno, les decía que, bueno, que está formado por 12 costillas, tanto a la derecha como a la izquierda. Sepan que de la 1 a la 7 llegan hasta el esternón, son las que se llaman las costillas fijas. Después tenemos las flotantes, que son las 8, 9 y 10, que son las las que se unen a través de un cartílago y llegan al apéndice sifoide. Y después tenemos, bueno, a ver, ¿qué quiere de mujer? Un segundito. Hola.
Hola chicos, disculpen. Bueno, lo que le decía de las costillas, ¿dónde está acá? Que son del 1 al 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. La onceava y la doceava son costillas que se llaman flotantes, no, que son libres, perdón. Todas son verdaderas, no podemos decir que son costillas verdaderas y falsas, porque si no tenemos que considerar los tubérculos de las vértebras cervicales y lumbares como costales. Entonces hablamos de costillas fijas, flotantes y móviles, ¿sí? Luego tenemos que hablar de la parte anterior, que es el esternón, que tiene manubrio, cuerpo y una apéndice sifoide. Y lo más importante, como dijo el doctor Vázquez en su teórico, es el tema de la unión del manubrio con el cuerpo. Que acá hay un ángulo, que es el ángulo de Lewis, que es un reparo anatómico muy importante para determinar el espacio intercostal que está a ambos lados, ¿sí? Acuérdense que el espacio intercostal que está a ambos lados del ángulo de Lewis es el segundo espacio intercostal. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de anatomía de superficie, tenemos que saber el tema de en dónde está la lesión. O sea, para nosotros, para saber reconocer un cuarto espacio intercostal en un paciente, tenemos que tener conceptos de anatomía de superficie, ¿sí? Esta anatomía de superficie nos habla, nos dice cómo es la anatomía por dentro, ¿sí? No vamos a andar en una urgencia, no vamos a andar palpando un espacio intercostal por espacio intercostal e ir contando, porque hay veces que eso se puede hacer en pacientes longilíneos, delgados, pero en pacientes clínicos con una obesidad mórbida no tenemos reparos para determinar, para saber en qué espacio anatómico estamos. Entonces, a los fines prácticos tenemos que reconocer siempre la horquilla esternal, que ese es el primer espacio intercostal. Acuérdense siempre, el ángulo de Lewis está en el segundo espacio intercostal, y puntualmente en este caso estamos hablando del cuarto espacio intercostal. ¿Y cómo nos damos cuenta que es el cuarto, no el sexto o el séptimo? Bueno, estamos, tengo que atender la puerta. Tenemos que estar en relación con la escápula. Sí, Manuel, bueno, un segundo, que ahora vengo. Nada, yo sigo. Bueno, vamos a engancharlo con lo que dijo Pablo y vamos a aprovechar esta imagen. Ustedes fíjense, este es el manubrio esternal, esta es la articulación de la primera costilla, la clavícula, y la segunda costilla. La segunda costilla, para que sepan, siempre está articulada al manubrio esternal y sería el extremo superior del cuerpo del esternón. Cuando tocamos el ángulo de Lewis y vamos hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, vamos a caer siempre en el segundo espacio intercostal, o sea, derecho o izquierdo. Esto tenemos que hacerlo siempre que vayamos a hacer una punción. Supongamos que estamos en esta zona, no podemos hacer una punción directamente dentro del centímetro del cartílago costal, porque podemos lesionar los vasos mamarios internos. La parásica interna tiene a 1 centímetro del borde esternal derecho e izquierdo. Este es el recorrido que hace. Entonces estamos de irnos por fuera de eso. Bueno. Cuando tenemos alguna necesidad, otro preparo anatómico importante es tocar el arco, en este caso la arcada subcostal o costal inferior, donde está la séptima costilla, octava, novena, hasta la décima. Ustedes lo tocan a este ángulo, y este es el ángulo, van a tocar el apéndice sifoide. Entonces, supongamos que el paciente tiene un problema acá en el mediastino,
tiene el corazón, el pericardio lleno de sangre. Entonces ustedes van a aprovechar este reparo anatómico, que es la arcada costal inferior, o reborde costal inferior con el sifoide, van a introducir el dedo y empujar ahí. Yo tengo cursor, Pablo, empujás y vas a tocar en profundidad hacia arriba. Si uno toca hacia arriba, va a tocar el latido cardíaco, pero si hay un problema de derrame dentro del pericardio, uno empuja con el dedo y pone una aguja dirigida hacia el hombro izquierdo, de abajo hacia arriba y de acá hacia adelante, y va a llegar a ese lugar a sacar sangre. Bueno, este es un reparo anatómico para abordar el corazón. Otro reparo sería el espacio de Gruber o yugular, como le llaman algunos, que es el supraclavicular, supraesternal, ¿ven? Es un ángulo. Allí pueden hacer una pequeña incisión y entrar, tocar con el dedo si quieren, o empujar con el dedo, y van a tocar la tráquea, porque allí adelante no hay nada, se empujan y tocan la tráquea. ¿Está claro? Todos esos son puntos de reparo que ha ido dando Pablo para manejar algunas situaciones el tórax. La otra sería que tienen la clavícula, ustedes tocan el borde superior de la clavícula de ambos lados y introducen con el dedo y van a encontrar dos triángulos, que son los triángulos del esternocleidomastoideo inferiores en inserción sobre la clavícula. Eso tenganlo en cuenta porque sirven para ir a buscar vasos importantes en caso de emergencia en pacientes obesos cuando la cosa no está muy clara. El reborde óseo es el que los va a llevar ahí. ¿Está bien, Pablo? Muchas gracias, compañero. No sé si le dijiste del séptimo espacio intercostal, lo tenemos en relación con el ángulo inferior de la escápula. Ese es el espacio, el séptimo espacio intercostal. Entonces, a los fines de acceder al tórax, uno va a tener en cuenta estos reparos anatómicos para poder ingresar y punzar. Ahora bien, tenemos un paciente que tuvo un traumatismo, una cuchillada en el cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior. Entonces yo me pongo a pensar, cuarto espacio intercostal, busco la axila, me dirijo hacia la línea media, veo y no sale sangre. Bueno, ¿por qué puede pasar? Y le tiene un intenso dolor. Bueno, lo que estoy pensando es que esa cuchillada, ¿qué pudo dañar? Las estructuras nobles que están por dentro. Y ahí no tenemos muchas opciones, porque del lado derecho la sacó barata, como le decimos. O sea, una desgracia con suerte, porque del lado derecho solamente vamos a tener pulmón. En cambio, del lado izquierdo, si nos hacen un puntazo en la línea axilar anterior del lado izquierdo, yo creo que no vamos a tener tiempo para llegar al hospital. Y si llegamos, como dice Manuel, probablemente estamos haciendo un taponamiento cardíaco y punzamos el ventrículo y el líquido empieza a llenar la bolsa que recubre el corazón y empieza a llenarse de sangre y el corazón se hace insuficiente por dentro de esa bolsita con sangre y es lo que hace un taponamiento cardíaco que es de extrema urgencia. Que seguro que Manuel en eso puede tener más que experiencia. Pero volviendo al tema del problema, acá más que nada era para que ustedes entiendan que lo que se puede haber dañado es la pleura, ¿sí? Y puntualmente... Pablo, una pregunta. ¿La herida es de afuera hacia adentro, oblicua? Porque eso habría que aclararle a los alumnos para que ellos piensen. ¿Qué estructuras van a encontrar? ¿Te explico? La herida, si la herida está por fuera de, te lo voy a no simplificar. Uno puede tener, si uno marca el borde de la línea hemiclavicular, que está por dentro de la axilar media, si todo lo que esté por fuera de la línea hemiclavicular, marcásela por la clavícula, todo lo que esté por fuera de la clavicular, las lesiones que entre de adelante y atrás en esa línea, van a lesionar parénquima pulmonar, intercostales, pleura, diafragma y van a dar tiempo. Esas son las anteroposteriores. Cuando la lesión es transversal, empieza el problema.
porque la lesión transversal puede entrar en la línea axilar anterior, pero puede seguir, por ejemplo, pasar todo el mediastino. Y esa va a tener seria... Entonces, las que están por fuera de la línea hemiclavicular no hay problema. Las que están por dentro, entren por donde entren, pero lleguen por dentro de la línea hemiclavicular, a ese paciente, esa persona, hay que estudiarla porque puede lesionar toda la zona vascular que yo les mencioné en la clase de mediastino. También tiene mucho que ver la longitud de la hoja, y bueno, tiene que haber hay unas variables que uno puede decir para saber hasta dónde llegó el daño, pero lo más importante, como lo ponen en el chat, es que ustedes sepan lo que es pulmón, más que nada lo que es la aceptar. ¿Quién está afuera, che? Claro, exactamente, no sangra porque no tengo gente esperando, no sé por qué hay chicos esperando. Me dicen acá, Manuel, a ver, vos tenés gente, tenés que aceptar gente que están afuera esperando. Dice. No quiere que entre más porque no me da para más. ¿Eh? No tengo. No estaba aceptando a todos, pero no me dio más para aceptar. No, bueno, ponen en el chat que hay chicos que están esperando para entrar. Bueno, no dejes entrar, ya está. Pobre, no. La idea es que al no dañar el paquete vascular del cuello, esta es una de las disposiciones que le dijo el doctor Vázquez en el teórico. Entonces, acuérdense que el paquete vascular del cuello está como por debajo de lo que es la cara externa de las costillas. Entonces están medianamente protegidos de un trauma externo. La lesión es, como bien decís, Jerónimo, es un neumotórax. Uno interpreta que es un neumotórax. Neumotórax, ustedes tienen que saber que tenemos una pleura parietal y visceral que además vienen del mismo brote embriológico que el peritoneo, ¿sí? Nacen de la misma bolsa y después aparece un brote que va a formar el diafragma. Entonces me va a dividir esa hoja embriológica, me va a dividir en una superior y una inferior. Superior al diafragma, o sea, el músculo me va a dividir esa bolsa en dos partes, una superior y otra inferior. Por encima del diafragma me va a formar lo que es la cavidad torácica y por debajo del diafragma lo que es la cavidad abdominal. Hay veces que este diafragma no cierra toda la cavidad torácica y se producen herniaciones. Herniaciones quiere decir que se produce un orificio y elementos abdominales invaden el tórax. Entonces, eso va a hacer que algunas vísceras abdominales aparezcan en el tórax. En una radiografía podemos ver parte intestinal, parte colónica o algunos otros órganos del abdomen. Hay veces que el diafragma no se forma, y si no se forma es incompatible con la vida. No puede vivir ese bebé. Entonces, ahí es cuando hay una ausencia o agenesia del diafragma. El diafragma se forma por 3 brotes, y de ahí que forman los 3 folíolos. Y lo más importante tienen que saber que el peritoneo es lo mismo que la pleura, ¿sí? Nosotros tenemos, a nivel abdominal, tenemos peritoneo parietal y peritoneo visceral. A nivel torácico... Ah, estabas ahí, Manuel, no te veía, estabas tan oscuro, parecías Drácula. Estoy respondiendo. A nivel torácico tenemos la pleura parietal y la pleura visceral.
La pleura parietal se adhiere muy bien a todas las estructuras, a toda la parte osteocartilaginosa de la caja torácica, ¿sí? Y está cerrada, en lo que es la parte superior del tórax y forma el vértice pleural, que lo encontramos en las fosas supraclaviculares. Luego las pleuras se dirigen hacia adentro, ¿sí? Envuelve todo lo que es las paredes mediales de los pulmones para formar las paredes laterales del mediastino, se refleja sobre los pedículos y se vuelve a adherir a toda la cara pulmonar. O sea, tenemos una pared, una continuidad y la hoja visceral. La visceral está pegado al pulmón, la parietal está pegada a la pared. El nombre lo dice. Entre ellas, entre la parietal y la visceral, hay un pequeño líquido que prácticamente ese espacio no se vea a simple vista, ¿sí? Pero hay patologías que hacen que ese espacio entre la parietal y la visceral se hagan real. Que se hagan real quiere decir que lo podamos ver. Y ese espacio, cuando se empieza a acumular líquido, se llama derrame pleural, ¿sí? También se puede acumular sangre, se llama Hemotórax. Hemotórax. ¿Te quedaste sin internet, Pablo? ahí estoy volviendo, ahí está volviendo. ¿Me ven? ¿Me ves, Sí, Manuel? sí, te veo. ¿Sí? Sí. Hemotórax, les dije a los chicos que era lo Bueno, ahora que voy a... ¿Tenés alguna imagen de una placa de tórax, algo, Pablo, ahí? Bueno, entonces lo que le estaba contando, sí, para que... a ver, pero bueno, no, tengo de tórax, una placa de tórax, a ver, voy a tratar de buscártela, Manuel. Y le decía el tema de el líquido derrame pleural con sangre hemotórax. Y hay veces que entra aire, como en este caso, y se llama neumotórax, porque neumo viene de aire, de gas. Entonces, cuando tenemos aire, ese aire, hay veces que así como entra, sale, y ese es un neumotórax, que lo que hace es entrar aire y me colapsa el pulmón, pero me deja respirar y no tengo mayor implicancia que eso. En cambio, cuando se produce como una válvula, o sea, entra el aire pero no sale por la herida, sigue entrando con cada respiración. Profe, Sí, me parece que se ha quedado sin internet, Pablo. ¿Escuchan ustedes, chicos? Hola. sí, ahí Sí, Pablo, sí. ahí te escucho. Hola. Te escuchamos, Pablo. Hola, ¿me ven? Te escucho, verte no, pero te escucho. Tengo una inestabilidad hoy es un día largo. A ver, ¿ahí están viendo la imagen? Qué lindo, para que abriste la pantalla, pero no, la imagen todavía. Manuel. No, la imagen no se ve. ¿Todavía no? Ahí está Pablo, ahí está.
A ver, Listo. voy de nuevo. A ver. Ahí se ve ahí y recibe. Compartir pantalla. Voy de nuevo. Y Ahí Ahí está, ahí está, se ve. profe. Se Sí, ve sí, su- se se ve. Chicos, ¿ustedes me escuchan a mí? ¿Ah? Sí, profe, Sí. a Pablo se le corta. Bueno, yo les voy a explicar unas cosas hasta que Pablo logre... Sí. acá Pablo ha puesto se ve la cita cardíaca. Ella está hablando de las costillas. ¿Por qué dije que pongo una plaquita de tórax ya que estábamos? ¿Por qué? Porque acá vamos a ver los dos diafragmas. Ustedes ven, dice RSCF diafragma. Esos son los diafragmas. Los ángulos, que están marcados en marrón, es el ángulo costofrénico. ¿Lo ven? Ángulo costofrénico. Después, si uno cuenta las costillas y cuenta hasta la cuarta costilla, tiene que acordarse, que es donde dijo él la entrada, hasta la cuarta costilla llega el diafragma en expiración. Así que si la lesión fue en expiración, vamos a tener lesión no solo si entró a la cavidad torácica, de las pleuras, del pulmón, sino que podemos tener lesión del diafragma y podemos tener lesión del hígado y del colon, que él ya lo dijo. Eso va a llevar a que se puedan formar neumotórax, hemotórax, que es la sangre acumulada entre las pleuras, quilotórax y estilo, etc. ¿Está claro? Entonces, él muy bien explicó, y ahora al ver las costillas, ustedes tienen que ver toda la punción que vayan a hacer. Lo ideal es hacerla por arriba hay que hacerla por debajo del cuarto espacio para hacerlo en el seno, en la zona más baja, pero tienen que ir por el borde inferior, por el borde superior de la costilla inferior. ¿Está claro? Borde inferior. Para mayor seguridad, lo ideal es hacerlo por arriba de la cuarta costilla, porque ahí vamos seguro, nunca vamos a agarrar el diafragma, seguro vamos a agarrar el pulmón. Pero si lo hacemos por debajo, pues tenemos necesidad, podemos hacerlo, pero tenemos que tomar los recaudos de que el diafragma está pegado y puede llegar, podemos lesionar el diafragma y pasar a la cavidad peritoneal, y no es la idea. Eso es una. ¿No? Que le quería, ya que estábamos, estos derrames pueden inundar todo esto, y cuando inundan colapsan el pulmón. Entonces, todas estas cavidades que les ha mostrado Pablo acá, que le muestra muy bien la placa, es muy buena la imagen. Esta imagen, Pablo, que está acá arriba en rojo, que dice AM, en bordó lila, arriba del callado de la aorta. ¿Me escuchás, Pablo? Acá. Sí, arriba, ahí arriba, sí. Eso es, puede corresponder a la línea esa que te escucho yo. Pero el pasa se me corta. Ajá. Puede corresponder a las pleuras y puede al doble arco pleural, y también puede corresponder a veces cuando está muy el nacimiento de la subclavia izquierda. Son las zonas, está descrita, lo busqué y encontré eso. Bueno, la BD es el tronco brachiocefálico derecho. Después viene abajo BCS, la vena cava superior, en la proyección de la vena cava superior, ahí que está en rojo, Pablo, perfecto. Luego viene la aurícula derecha, que está en amarillo la aurícula derecha, está en amarillo, y después muestra el ilio pulmonar, que está en azul, que es la arteria pulmonar que les está marcando, y en blanco les está marcando la cisura menor del pulmón, la que separa el lóbulo superior, el lóbulo inferior y medio. Esa es la cisura, perdón, sí, la cisura menor, el lóbulo superior con el lóbulo medio. Esa es la cisura menor. Y acá del lado izquierdo, en las caras izquierdas, tenemos el callado de la aorta en celeste, luego viene el tronco de la arteria, que sería el cono de la arteria pulmonar, y luego la orejuela de la aurícula izquierda, y luego el ventrículo izquierdo y el ápex. Y los recesos costofrénicos que están vistos ahí. Estos recesos costofrénicos son muy importantes
porque es donde un pequeño derrame de 300 centímetros cúbicos, 200, va a velar ese receso. El resto del parénquima va a estar bien y ahí se va a ver todo radio opaco, se va a ver blanco, como están viendo el mediastino ahora. Eso, bueno, es importante que lo vayan aprendiendo. La tráquea se ve también sobre la columna vertebral, que está en lila, y se ve el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente derecho es bastante vertical y sigue la línea de la tráquea, y es más grueso, y es el que los cuerpos extraños en el 90% de los casos, 80%, si está acostado o parado, va a ir generalmente al pulmón derecho, a los basales del pulmón derecho, y en segundo lugar a la apical posterior del derecho, y en tercer lugar a los basales izquierdos. El bronquio fuente izquierdo es más fino, es más horizontal, entonces si nosotros vemos que el bronquio fuente izquierdo se verticaliza, evidentemente hay algo que lo está empujando, algo está pasando y está mal. Igual pasaría si vemos que el bronquio fuente derecho empieza a horizontalizarse, algo lo está empujando. Entonces siempre eso ténganlo en cuenta y eso les va a ayudar en los diagnósticos. Bueno, Pablo, ¿querés seguir vos? Yo no... Sí, quería... ¿me escuchan o se me corta? No, te escuchamos. Bien. Con lo que vos decías, Manuel, esto de los recesos postofrénicos, en este caso un ángulo agudo, acuérdense, ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso, es muy importante para determinar esos derrames. Este ángulo en esta radiografía, esto es normal, este es el ángulo que uno espera ver, este es el ángulo costofrénico, ¿sí? Pero acá tenemos un ángulo que es obtuso, que este es un ángulo que se llama cardiofrénico, ¿sí? Del corazón al diafragma. Bueno, estos son ángulos que nosotros vamos a ver cuando sospechamos algún tipo de colección entre medio de esas dos hojas que le acabo de comentar, de esa hoja que es visceral, de la otra hoja que es parietal. Como un concepto lógico, esto no es solamente medicina, sino también un poco de entender que si acá se produce una herida y me lastima el pulmón, entra aire, y el aire ¿dónde va a ir? Al vértice, el aire flota, va a ir a la parte superior, voy a tener un colapso del pulmón, siempre y cuando el aire que entra también pueda salir, pero el aire que va entrando va ocupando ese espacio y me va llevando el pulmón a ser cada vez más chico y se va a empezar a llenar del vértice y va a empezar a dar toda una lámina negra oscura alrededor entre las costillas, entre el reborde costal y el pulmón, que es un neumotórax. El neumotórax tiene distintos grados, no viene al caso, pero ustedes tienen que saber que lo que estábamos hablando en el problema es la lesión de la pleura parietal y visceral, ¿sí? Ahora, lo que les comentaba, así como el aire va arriba, si yo tengo líquido, el líquido ¿a dónde va a ir? Abajo. Entonces, si yo tengo que hacer un avenamiento, y ahí viene con una de las preguntas, que hice por debajo del reborde costal, acuérdense que nosotros no. Cuando hay aire, el avenamiento pleural lo voy a hacer arriba, porque yo lo que tengo que sacar es el aire de acá arriba. ¿Sí? Entonces le hago por la línea axilar anterior, siguiendo la costilla. Acuérdense ese reparo anatómico que le dijo Manuel, y yo se los comenté también, que el paquete, como ustedes están diciendo ahí en el chat, el paquete básculo nervioso intercostal transcurre por el borde inferior de la costilla. Y si vamos a la anatomía, acuérdense que las costillas tienen dos caras, una externa y una interna. Acuérdense que tiene tres bordes y que tiene como una incurvación sobre su eje. O sea, tiene tres curvas sobre sus bordes, sobre sus caras y sobre su eje, que hace que el eje posterior sea superior y el extremo posterior sea más alto que el extremo anterior, ¿sí? Tiene como una
dirección oblicua hacia anterior y hacia inferior, entonces eso hace que proteja al paquete vascular nervioso, pero es la función importantísima que cuando se contrae el diafragma, se horizontalizan las costillas y hace que se aumente el eje transverso, el eje anteroposterior y el eje longitudinal, o sea, vertical, transverso y anteroposterior. Sus tres ejes, al contraerse el músculo diafragma, aumentan los ejes y esa contracción del diafragma hace que se produzca una presión negativa dentro del tórax y hace que ingrese aire a los pulmones. Cuando se relajan los músculos, acuérdense que la expiración es un movimiento de relajación. La expiración forzada es la que nosotros contraemos los músculos de la respiración, los músculos accesorios, sobre todo los músculos abdominales, el pectoral mayor, menor, los escalenos, son unos accesorios de la respiración. El músculo principal de la respiración es el diafragma y los intercostales, ¿sí? Entonces, sobre todo el diafragma. Entonces, eso sépanlo bien, que cuando nosotros tenemos que hacer un avenamiento pleural, avenamiento quiere decir sacarle líquido, la punción va a ser lo más bajo posible, por lo general lo hacemos en el séptimo o octavo espacio intercostal. Acuérdense, el séptimo espacio lo voy a ver con el ángulo inferior de la escápula. Entonces, a ese nivel es el séptimo espacio intercostal. Me dirijo hacia la axila y hago el avenamiento pleural. Pulso y le saco líquido. Y tomo muestras. Y veo si es un trasudado, un exudado, y si tiene fiebre, tos, y si tiene enfermedades concomitantes y demás, puedo determinar qué tipo de infección tiene. Pero si yo quiero hacer si yo quiero sacarle ese aire que entró, no me voy a ir acá abajo, porque si yo voy acá abajo, lo que voy a hacer es meterle más aire, lo que tengo que ir es más arriba, entonces voy más alto y por lo general me voy entre el segundo y el tercer espacio intercostal en la línea axial anterior para sacarle el aire que hay en esta zona, ¿sí? Pero bueno, eso es más que nada para desarrollar un poquito lo que eran las pleuras. Otra de las cosas otro de los problemas, Manuel, que vos ya te adelantaste, como siempre, esto es un adelantado. El otro problema era uno que, a ver, ¿cómo era el problema? Es un hecho de observación corriente que en la mayoría de los accidentes por aspiración de un cuerpo extraño, vaya a localizarse al bronquio derecho o a una de sus ramas. Bueno, esto era como vos dijiste, Manuel. Este segmento, voy a ponerle anatomía. Bueno, vean esta radiografía, voy ahora a ver si dejo de compartir esto. Y comparto acá. A ver. ¿Lo ven ahí? Sí se ve, Pablo, sí se ve. ¿Se ve? A ver, estoy buscando la tráquea, a ver si la puedo ver la tráquea. Miren qué lindo se ve acá. No vamos a hablar de medicina porque parece que... A los músculos accesorios de la respiración, sí, que vos ya les mencionaste, son muy importantes, no en el paciente sano, en un paciente joven, sano, que no fuma, deportista, no es problemático que los músculos accesorios de la respiración funcionen bien. Pero en los pacientes EPOC, fumadores, asmáticos, ustedes van a ver que se hunde el espacio supraclavicular, que se hunde el espacio subsifoideo cuando respiran, porque están haciendo fuerza con todos los músculos del cuello, los músculos del tórax y los músculos del abdomen, tratando de insuflar aire a una vía respiratoria con un broncoespasmo. Y los EPOC, es muy importante que funcionen los músculos respiratorios accesorios porque los usan. Es como dijo Pablo, el principal es el músculo diafragma. Pero los accesorios, que acá los marca todos,
músculos anchos, músculos rectos, bueno, el serrato, el dorsal ancho, etcétera, y los músculos del cuello, todos participan en la respiración activamente, y cuando uno está con un broncoespasmo, te va a ver que hacen tanta fuerza para respirar, sobre todo son pacientes delicados, que se ve cómo se hunde el hueco supraclavicular, cómo se hunde el espacio subtifoideo, cómo hace una batea el abdomen, y cómo hasta a veces hasta las costillas se deflexionan. Quería agregarle eso porque en los músculos intercostales accesorios, en un principio ya decíamos accesorios, que no, pero dada la población mundial, dada la polución y todas estas cosas, es muy importante mantenerlos y tenerlos ejercitados, no como yo, ya no hago gimnasia. Sí, para que ellos sepan, para que se hagan una idea de lo que son los músculos accesorios, es solamente verlo al doctor Vázquez correr o subir las escaleras, y ahí uno se da cuenta cuáles son los músculos accesorios que uno utiliza, ¿no? Para ver cómo llega a la meseta de la escalera y se agarra las rodillas y se inclina hacia adelante, y esa es una de las formas de hacer los músculos accesorios. A ver. Estás aprovechándote porque sos más joven. Bueno. Obvio. Y bueno, obvio. ya vas a llegar. Bueno, el caso problema involucraba la mamila, ¿sí? La mamila, que no le dije nada, la mamila es un reparo fundamental para saber dónde está el cuarto espacio intercostal, y siempre la horquilla esternal llega a lo que es el séptimo espacio intercostal. Entonces yo tengo la horquilla esternal, digo, el apéndice sifoide, séptimo espacio intercostal, mamila está entre el cuarto y quinto espacio intercostal, y el manubrio external lo tenemos en el vértice. El ángulo de Lewis lo tenemos en el segundo espacio intercostal. Estos son reparos de anatomía de superficie que uno debe conocer a la hora de examinar a un paciente, ¿sí? Siempre el paciente, cuando estamos hablando de semiología o de clínica quirúrgica del tórax, bueno, de todas las partes del cuerpo, pero en este caso el tórax, hablamos siempre de una cara anterior, acuérdense de la cara posterior, acuérdense de las regiones laterales, fundamentales, de hacerle levantar los miembros superiores y auscultarle la axila, la línea axilar anterior, y acuérdense de palpar y de auscultar los vértices. Los vértices de los pulmones llegan al espacio supraclavicular. Es muy importante de acordarse de todas las paredes que tiene el tórax. Bueno, con respecto yo quería mostrarle la tráquea, Manuel, a ver si le puedo contar. Muy bien. Bueno, y ¿la ves? Sí, la veo perfecto. Bueno, te la presento, esta es la tráquea. Bueno, la tráquea es continuación de la cartílago. Bueno, imagen se puede ampliar. La tráquea es continuación de la laringe, está claro, mide de 12 a 15 centímetros, depende de la contextura anatómica del paciente, algunos son más cortos, otros son más largos, pero es importante saber cuánto mide la tráquea. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber cuánto mide la tráquea? Y más para uno que opera. ¿Ustedes por qué creen? No lo diga, Manuel, quédate callado. Para la respiración asistida sería, ¿no? No sé si está bien. No. Bien, puede servir, pero bien, bien. Hola. Hola. Ahí se escucha, sí, antes no se escucha. ¿Querés más? hay la tráquea. Se me corta, ¿no? La tráquea tiene movimientos y sigue algunos movimientos respiratorios.
porque lleva incluidos en sí, en sus bifurcaciones, los pulmones. El pulmón tiene un ligamento y el pulmón tiene movimiento con el diafragma, con la deglución, también la laringe y los músculos suprayoideos e infrayoideos ayudan a elevarla. Entonces tiene un movimiento la tráquea de vaivén. Entonces tiene cierta elasticidad que permite moverse junto con el pulmón. Así que la respuesta, piénsenlo en base a eso. ¿Por qué tiene importancia conocer la longitud de la tráquea? Sí, medio como que lo dijo Flor, el tema de la intubación endotraqueal es fundamental porque cuando el terapista, el anestesiólogo, bueno, y en este caso nosotros tenemos que hacer una intubación, tenemos que llegar a colocar un tubo que se llama endotraqueal, por eso, que tiene un balón en su extremo, que lo inflamos con una jeringa, y ese balón se mide a partir de las arcadas dentarias, ¿sí? Entonces yo de las arcadas dentarias tengo que hacer ingresar ese balón, ese tubito, a través del laringoscopio, haciendo una intubación, lo que se llama una intubación orotraqueal, a través de las fauces, o sea, coloco el laringoscopio a través de las fauces, reconozco lo que vimos en la clase pasada, que es el epiglotis y lo que es el orificio superior de la laringe, y ahí introduzco el tubito endotraqueal. ¿Hasta dónde? Hasta antes de la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Porque si yo lo progreso, es muy probable que me vaya al bronquio derecho y dejo un pulmón sin funcionar. Entonces, lo que tengo que hacer es dejar ¿cómo se llama? El manguito del tubo endotraqueal a nivel por encima de la bifurcación traqueal, y eso por lo general está entre 20 y 22 centímetros de la arcada dentaria. Acuérdense, la arcada dentaria no es lo mismo que la longitud de la tráquea. La tráquea puede medir 12, 13, 15 centímetros, depende. Y el diámetro de la tráquea también varía de un individuo al otro, de un hombre a una mujer, y de una contextura física a otra, y de la edad de un paciente a otro. Los infantes menores de 10 años, por lo general la tráquea mide 5 centímetros, no, 5 milímetros. De 10 a 20, 25 años, por lo general alcanza el centímetro de diámetro, y arriba de los 25 años, por lo general ya tenemos una tráquea adulta de casi 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Bueno, decimos que la tráquea está formada por cartílago y por músculo. El músculo es liso, ese músculo es el que se contrae cuando hay una inflamación y hace una traqueitis. Al inflamarse, no le decía que los cartílagos traqueales son anillos, como era el cartílago cricoide, pero el cartílago cricoide es completo. En cambio, los anillos de la tráquea son incompletos, ¿sí? Se considera que un cuarto o un quinto de su extremidad posterior está ocupada por esto que es el músculo, ¿sí? Este músculo cierra por detrás la tráquea y es el que hace que se afine, se achique la luz de la tráquea, creando una traqueitis, que es como una voz, como una tos perruna, y una tos como soplar por una botella rota, y bueno, y es bastante patognomónico de una inflamación de la tráquea, ¿sí? Por lo general la tráquea no está sola, como ustedes verán, la tráquea se continúa con 2 patitas. Estas 2 patitas es que nosotros lo consideramos bronquios. Entonces la tráquea se divide en 2 bronquios. Un bronquio fuente derecho y un bronquio fuente izquierdo.
como dijo Manuel, y como queríamos que ustedes lo desarrollen en el problema, el bronquio fuente derecho tiene 3 diferencias con respecto al bronquio fuente izquierdo. El derecho es más corto, la longitud es más corta, es más ancho, o sea, tiene mayor diámetro, el otro es más delgadito, y continúa casi el eje de la tráquea, ¿sí? Acuérdense que en la parte superior de la tráquea, prácticamente subcutánea, nosotros la logramos tocar, en lo que decía Manuel, que una de las formas de nosotros de poder revisar la laringe y la glándula tiroides es haciendo movilizar la tráquea, y la tráquea acompaña los movimientos de la deglución y los movimientos de la lengua, entonces se va a ir ascendiendo junto con los movimientos de la laringe, arrastra la tráquea, entonces nosotros podemos examinar la glándula tiroides haciendo al paciente que trague, la tráquea se va a desplazar en sentido vertical y hacia cefálico y hacia caudal, y entonces vamos a ver cómo se mueve la glándula tiroides, cómo se comporta con respecto a la tráquea, ¿sí? Y también lo que hacemos es lateralizarla para ver que no esté adherida que no esté adherida por ninguna patología tumoral. Seguimos, tenemos entonces el bronquio fuente derecho es más corto, de mayor diámetro y prácticamente continúa el eje de la tráquea. Entonces, por lo frecuente que es la ingesta de elementos pequeños, sobre todo en los niños, ustedes sepan que no sé, Manuel, en esto ya debes tener un poco de experiencia con la peque, hay muchos juguetes que dicen prohibidos menores de 3 años, prohibidos menores de 5 años, ahí en el envase. Casualmente eso está dado porque tiene piezas pequeñas y los chicos en la primera infancia se considera que tienen una etapa oral, se llevan toda la boca, y cuando uno se descuida, se llevan una ruedita del auto, o una pila, o una fichita, y bueno, se llevan a la boca, y hay veces que se lo tragan, y bueno, por lo general, cuando se lo tragan, si se lo tragan tendría que ir al esófago, pero hay veces que cambia, en vez de ir por el esófago, viene por el tubito anterior, que es la laringe, luego viene la tráquea, y por lo general el cuerpo extraño se va a depositar, como dijo Manuel, en el pulmón derecho. Por suerte, porque hay veces que, acuérdense que la laringe tenemos la glotis, que es el espacio entre las cuerdas vocales inferiores, que es la parte más estrecha de la vía aérea. Y si se estanca ahí, estamos haciendo una obstrucción, estamos teniendo un chiquito con una obstrucción aguda de la respiración, y este acceso inferior, esta parte es subcutánea, y a medida que vamos descendiendo, cada vez se va alejando más de la parte cutánea, al punto que la carina está prácticamente a 6-7 centímetros de la superficie corporal, entonces de la superficie corporal de la anatomía de superficie. Entonces no podemos palpar la bifurcación traqueal, sí podemos palpar el comienzo de la tráquea, que está bien subcutáneo. Bueno, y acá tenemos lo que es segmentación pulmonar, que ya más o menos para ir medio afinando el tema. ¿Quieres agregar algo, Manuel? Sí. Es muy importante lo que dijo Pablo, y bueno, obviamente los tiempos se acortan, pero cuando la tráquea, la longitud es importante, aparte de lo que dijo Pablo, la tráquea es resecable. Sí. Nosotros podemos resecar una parte de la tráquea, pero no más de 3 centímetros. Hasta 3 centímetros 4 podemos resecar y hacer un término terminal. Hay algunos resortes quirúrgicos para hacer más elongarla, pero lo básico es eso, la tráquea se puede resecar y lo ideal es no resecar más de 3 centímetros y medio.
Eso es uno. Lo otro que dijo el diámetro, es importante el diámetro. ¿Por qué? Porque nosotros con tomografía o con resonancia magnética nuclear, RNM, podemos medir el diámetro de la tráquea y podemos medir la altura en la que existe, por ejemplo, una estenosis, y podemos ir a dilatarla, podemos poner un stent, podemos poner un stent. Los stents son endotraqueales, pues, pueden ser expansibles, no expansibles. Podemos hacer una traqueotomía si necesitamos por abajo, si es que no lo vamos a poder dilatar, las lesiones laringeas son más graves. Eso ténganlo en cuenta. Hoy la tráquea y todo el pulmón existe lo que se llama la tomografía o la broncoscopía virtual, que se hace con los aparatos de tomografía modernos, que se ve por dentro como si fuera una broncoscopía. Entonces nosotros tenemos que la tráquea puede resecarse, tenemos que la tráquea, si se estenosa, que se estrecha, podemos ponerle stent, y ahí sí es importante la tomografía y todo, para medirnos la longitud de la estenosis, a dónde vamos a poner el stent. Entonces es muy importante empezar a familiarizarse con los métodos para estudiar una tráquea. La tráquea se puede estudiar con una broncoscopía, que es dinámico, con tomografía, con resonancia magnética, serían los métodos que se están utilizando actualmente. Nada más, Pablo, seguimos. Genial, Manuel, espectacular. Bueno, no, y más que nada lo que siempre uno pregunta, o preguntamos con Manuel, es algo, a ver, ¿qué pasó? Una cosa es más, el Pablo, tema de la Lorenzo, segmentación. no quiero irme antes de decírselo. No se olviden, chicos, que hoy por hoy, en los accidentes, cuando alguien se cae en la calle, se desmayó, tuvo una epilepsia, se infartó, lo que sea, lo primero que hay que hacer es mantener la vía aérea, que el paciente respire, ventile, porque si el paciente no ventila, en 3 minutos se acabó todo. Ustedes lo primero que tienen que hacer, si quieren ayudar, es que ventile. Después veremos si circula, si sangre, lo que sea. Pero si no ventila, en 3 minutos se cura el paciente. Esto, Pablo. Ahí estoy viendo en el chat que están poniendo acerca de que estaba el corazón del lado de la izquierda. No tiene comunicación el corazón con la vía aérea, ¿sí? Así que si hay una ingesta de un cuerpo extraño, el corazón está no tiene nada que ver, así que o sea, el por qué se dirige el bronquio fuente izquierdo es por la presencia del corazón, pero el cuerpo extraño va a la derecha por la anatomía y por la similitud que tiene el bronquio fuente derecho con la tráquea, ¿sí? No sé si quedó claro ahí, no sé, Matt, creo que es, o Sofía. Todo depende de la posición del paciente. Porque si el paciente está, y estos son con las broncoaspiraciones, todo cuando están alcoholizados, por ejemplo, si el paciente está de cúbito lateral izquierdo, y el cuerpo extraño va a ir hacia la izquierda, porque el paciente está acostado hacia la izquierda, ¿me entienden? Pero si generalmente en posición de decúbito, en posición supina, va a ir a la derecha. Pero en ese caso, estamos hablando de... ¿Hola? Sí, te escucho. Por eso les quería aclarar, o sea, la frecuencia con que van al derecho y a los basales es un 70%. Un 10% va a ir a los posteriores del lóbulo superior, y el otro 10%, o 15% va a ir a los basales del pulmón izquierdo. Esas son las frecuencias en que los cuerpos extraños van a los determinados lugares. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿O lo escribo en el chat? Quedó claro, profe. Quedó claro. Sí, quedó claro. Y después lo otro, ahora hasta que Pablo termine, no se olviden, chicos, que la vía aérea es muy importante. Son 3 minutos. Entonces, asegurar una vía aérea. Entonces, tienen que aprender ustedes, lo primero que aprendan, donde se encuentren, que respire el paciente.
que respire y tenga oxígeno, pero oxigenen ustedes. Si eso no ocurre, todo lo que hagan después no sirve de nada, porque en 3 minutos se acaba todo. A veces hay gente que los han resucitado de los 3 minutos, 4, 5 minutos, y tienen lesiones cerebrales severas. O después, a lo largo del tiempo, tienen lesiones miocárdicas también. ¿Escuchás, Pablo, ahora? Sí, escucho. Lo que pasa es que tengo inestable internet, hay mucho viento y... Estabas hablando porque te había ido todo. Sí, no, el tema es que hay mucho viento y se me corta internet permanentemente, está como internet inestable. Tenés que invertir Bueno, en internet. y bueno, lo que decía Manuel, lo que decía el doctor Vázquez, con respecto, estamos hablando de los cuerpos extraños, pero los contenidos líquidos depende mucho de la posición anatómica en la que se encuentra el paciente para evitar la broncoaspiración. No es que no va a ir nunca al bronquio izquierdo, sí puede ir al bronquio. Pero es fundamental saber el tema de la anatomía ante un chiquito que está sentado y se lleva una fichita, es más probable que vaya a la derecha que a la izquierda, ¿sí? Y acuérdense de que el aire entra por la contracción activa del diafragma y se relaja el diafragma y hace la expiración, ¿sí? Es fundamental también para la anatomía, para la medicina legal, para saber si un bebé nació vivo o muerto, ¿sí? Y también para saber una persona si murió ahogada o la mataron antes o se cayó o tuvo un problema antes y se cayó al agua por la presencia, ¿no?, de líquido en los pulmones, ¿sí? Si logró respirar abajo del agua, va a tener líquido en los pulmones. Si nunca respiró en el agua, nunca va a tener líquido en los pulmones. Y lo mismo pasa a nivel de un parto. Si nació vivo y se murió, o nunca respiró, ¿sí? Nació muerto. Eso va a anatomía, eso es medicina legal, ¿sí? Bueno, medio para ir ya terminando este tema, vamos a hablar un poquito de lo que es la segmentación pulmonar, ¿sí? Para que ustedes tengan en claro y manejen un mismo concepto. Nosotros hablamos de bronquio fuente, que el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos, uno superior, medio e inferior, que inmediatamente luego de la bifurcación se llama carina. En la bifurcación traqueal tenemos el bronquio fuente derecho, que inmediatamente da el primer lóbulo, que es el lóbulo, el bronquio lobar superior, que se divide en una apical, en anterior y posterior, ¿sí? Sepan eso, que el lóbulo superior se divide en 3 segmentos, uno que es apical, que va hacia el vértice, uno que va hacia atrás, el posterior, y otro que es anterior. Esto nosotros en la cátedra tenemos una segmentación pulmonar hermosa, que los chicos lo pintaron, lo pintaron y lo tenemos en la cátedra y lo solemos mostrar. Luego, inmediatamente que da el lóbulo, el bronquio fuente lobar, se continúa con esto. Acuérdense, chicos, que este es el bronquio intermedio, ¿sí? No olviden el bronquio intermedio, pero el bronquio intermedio es una vez que el bronquio lobar superior da, primero, una vez que el bronquio fuente derecho da el bronquio lobar superior, se transforma en bronquio intermedio, que a su vez da esto, el bronquio lobar medio, que se divide en lateral y medial, ¿sí? En lateral y medial. Y luego tenemos el bronquio fuente inferior, o lobar inferior, que se divide en una pirámide, en medial, anterior, lateral, posterior, y le falta uno que es como un cuernito que asciende por la cada media, que se llama apical o de Nelson, ¿sí? Entonces tenemos que el segmento inferior se divide en 5. Uno que es apical, medial, anterior, lateral y posterior. El medial se divide en lateral y medial, y el superior se divide en apical, anterior y posterior.
Esta misma segmentación se repite en el lóbulo, en el pulmón izquierdo, pero como acá encontramos el corazón a esta altura, hizo que las estructuras se desplacen hacia arriba y hacia lateral, y hacemos que este lóbulo, que es el lóbulo medio, se transforme en este lado como el lóbulo lingular, ¿sí? Entonces, tenemos el lingular superior y el lingular inferior. Y la fusión, o sea, hacer que el corazón empuje esto hacia arriba, hizo que los ramitos, ¿cómo se llaman? Los ramitos Lóbulo posterior superior, y los apical. segmentos, ¿Cómo? los segmentos apical posterior sean juntos, y el anterior solo. Exactamente. Exactamente, queda el posterior y el apical se unen formando el ápico posterior, y luego tenemos, o sea, este es el ápico posterior, luego tenemos el lateral, el anterior. Luego viene el bronquio lingular con lingular superior e inferior, y a nivel del lóbulo inferior tenemos el segmento apical, que vendría a ser este de acá, que es el apical. Y luego tenemos el segmento anterointerno, que también se fusiona, el posterior y el externo, ¿sí? El anterointerno vendría a ser el anterior y el interno del lado derecho, es uno solo que es anterointerno. Después tenemos el lateral, el posterior y el apical. Esa es la segmentación. ¿La vamos a repetir? ¿Quieren? Así no dejo muchas dudas. Porque lo fui diciendo, me iba trabando y se me traba internet, me parece internet inestable. Sí, sí. Acordate que es, Pablo, es posteromedial, anteromedial, perdón. ¿Cuál? Anteromedial. ¿Cuál me está hablando? La fusión de los basales es el 6, Claro. es el segmento, es el bronquio de Nelson, segmento de Fowler. Así se llama, el segmento ese es de Fowler. Y después el 7 y el 8 serían el anteromedial, el Exacto. 9 medial, eso basal, y el anterior, y el 10 basal posterior. No, el 10 basal anterior y el otro posterior. Claro. El anteromedial es el anterior y el interno del otro lado, ¿sí? Correcto. Vamos de nuevo. Corregime, Manuel, si me equivoco, Bronquio lobar derecho da el bronquio lobar superior, que se divide en apical, anterior y posterior, ¿sí? Correcto. Luego viene el intermedio, que se divide en el bronquio lobar medial, medial, perdón, y da el lateral y el lateral. Medial y lateral. O paracardíaco. Interno y el externo. O lateral y medial. Claro, tengo la pirámide inferior, que tengo los 4 deditos, imagínense una mano apoyada, que tengo el interno, el anterior, el lateral, el posterior, y después un dedito para arriba, que es el apical, que decía Manuel recién. Lo mejor de representarse el lóbulo inferior es como una mano que se está apoyando con un pulgar luxado hacia arriba, ¿sí? Como un dedito para arriba. Es la forma que yo siempre me lo acuerdo. Los 4 deditos están apuntando a los 4 puntos cardinales. Uno hacia adelante, uno hacia lateral, uno hacia medial y uno hacia posterior, ¿sí? Vendría a ser la base del pulmón, para que ustedes se lo esquematicen. Entonces tengo anterior, posterior, lateral, medial, y después tengo uno que va para arriba, que es el apical, del lóbulo inferior. Ahora, del lado izquierdo, tengo bronquio fuente izquierdo, con el primer bronquio, que es el lobular superior, que se divide para el lóbulo superior y para el lingular. El superior es la unión del posterior con el apical, me forma el ápico posterior, y luego tengo el segmento anterior. Y luego tengo el bronquio lingular, que es representación del intermedio o medial del lado derecho, que se divide en superior e inferior, lingular superior e inferior,
y luego el lóbulo inferior, que tenemos que se divide en lateral, posterior y en apical. Eso es la segmentación. ¿Quedó claro, chicos? Manuel, por lo menos. Sí, sí. No, está bien. Acuérdense que el vértice es el número 6, es el apical. Después el 7 y el 8 es el anteromedial. Y después les queda nada más que el basal lateral y el posterior. ¿Está claro? Sí, sería el el lateral y este es el posterior. ¿Está claro? Este es el lateral, este es el posterior y este es el anteromedial. El esquema con los numeritos que tiene esta foto es más o menos. Este esquema con numeritos en realidad va a ser para los imaginólogos, porque después esto vienen los subsegmentarios. Y ahí vos podés ver BEPS 1, BEPS 2, BEPS 3, es cuál de los segmentos son los que se están bifurcando y dónde se presumiría que está la lesión. ¿Entendés? Te daría más o menos una lesión de profundidad, que sería eso que acabas de mostrar recién. Ahí. Si yo les mostrar esto a los chicos se mueren. Pero bueno, una de las cosas que yo les quería mostrar también, Manuel, a ver a vos qué te parece, es la relación estrecha que tiene hoy, que me fusila segmentación. Tranquila, porque vamos a tener, venimos bien con los temas. Vamos a tener un repaso con todos los temas que ustedes tengan duda. Pero esta fotita es muy buena, ¿o no, Manuel? ¿Qué te parece? Sí. Igual la segmentación la vamos a ver cuando demos pulmón y en la clase teórica. Sí, pero bueno, para que no se asusten. Más que nada, esta foto está buena porque acá está mostrando lo que es la vena cava superior, lo que es las dos las venas brachiocefálicas, tanto derecha e izquierda, pero bueno, esto es lo que estamos hoy. Esta es la tráquea y esto es, si entra en el parcial, entra la subsegmentación, No, más que lo no. es demasiado, no. Esos son lobares y segmentarios, suficiente. Claro. Si le damos subsegmentario, los médicos van muy presos. A los profesores van a aplazar. Eso es para los imaginólogos. Bueno, la idea era mostrarle con esta imagen la relación que tiene la arteria pulmonar con el tronco pulmonar, ¿sí? ¿Por qué acá la arteria está en azul y los bronquios? Bueno, ¿por qué la arteria está en azul? Porque acuérdense que nosotros hablamos de una circulación mayor y menor, que eso no vamos a hablar ahora, probablemente lo vemos en la clase que viene, ¿no, Manuel? La que viene hablamos, corazón. Sí, me falta una de tórax, que sería todo pulmón, bifurcación y todas esas cosas, y después vendría una de corazón completo, y después no sé si queda otra. Bueno. No, y después ya estamos con el parcial, lamentablemente. Por ahí, si yo pongo un día más de Zoom, les vamos a pasar las fechas, Pablo, así nos juntamos y charlamos de lo que pueda faltarles. Si tienen los chicos tiempo, no hay problema. Yo con tal de ayudarnos a ellos para que entiendan un poco. Después nos escriben, chicos, de última en el foro, pongan si quieren dar más clases. Acá pregunta Pedro, ¿qué vemos la clase que viene, Manuel? Entonces, la clase que viene, ¿qué vemos? Vamos a ver pulmón, segmentación bronco-pulmonar, todo lo que tuviste, todo esto, más un poco de diafragma que quedó apenita, nomás cortito. Y hay que ver irrigación, todo. Bueno, acá están pidiendo dos clases.
Así que, bueno, vamos a tener que organizar para hacer dos clases, Manuel. Están poniendo acá en el chat. Sí, yo- ¿Quién levantó la mano, No hay, chicos? no hay problema. Yo voy a entrar esta mañana, calculo, voy a ver si puedo tomar algún horario, porque, bueno, traté de entrar, pero no, ¿cómo era? Pero no pude programarlas, porque no me dejó, no sé por qué no me dejó. Entré 2 o 3 veces, así que estoy tratando de buscar un horario donde pueda entrar yo a dar la clase. Si a los alumnos les va este horario a las 6 más o menos, que otro día, cualquier día, lunes, martes, miércoles a las 6, yo lo hago. Sí, nos organizamos, Manuel, así estamos los dos y estamos en contacto con los chicos, así seguimos y no, porque estaba es bastante complejo todo esto y tenerte a vos hay que aprovechar. Así que después lo publicamos en Petco, ¿te parece? Y se lo publicamos a Dale, ustedes dale. para que no sea exclusivo para nuestros alumnos. Si quieren otro participar, no hay problema. ¿Quién levantó la mano, chicos, que no se me pasó? ¿Alguno levantó la mano? Bueno. Bueno, la idea era mostrar esta imagen para que ustedes vean. Se me fue esta foto, no quería. No. A ver. No quería esta. Pucha. ¿Dónde está? Esta. No. Uy, Dios. ¿Qué buen corazón? A ver. Se me fue para cualquier lado. Ahí está. Era en azul está representada la arteria pulmonar, porque lleva sangre desoxigenada, ¿sí? Y, claro. Tienen que saber que nosotros, el pulmón, ustedes van a tener una doble circulación, una circulación que se llama de homeostasis, que es donde nosotros hacemos un intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, y la otra irrigación que tiene es la nutricia, que se está dada por las arterias bronquiales, que no tiene nada que ver con las arterias pulmonares, ¿sí? Las arterias bronquiales son arterias que llevan oxígeno y nutre al pulmón, a la pleura y a todas las estructuras del mediastino. Entonces, tienen que comprender que el pulmón tiene doble irrigación y forma parte de lo que es un circuito mayor y un circuito menor. El circuito menor es lo que le vamos a contar la clase que viene, que es más que nada lo que pulmón con corazón. Vemos todo eso, ¿no, Manuel? Vemos todo lo que es pulmón y corazón, la clase que viene. Tenemos 2 clases, me parece. Tengo 2 clases más, yo me parece. No sé cómo... Yo había pensado, yo acá le puse de todo, viste que puse irrigación, puse aorta, bueno, le estoy dando casi todo. Le puse las venas ácidos, todo. Me faltaría dar circulación mayor y menor con los pulmones, o con los óvulos, pero no sé si hará falta. Y después quedaría corazón. El corazón va a llevar una clase y llevarlo completo. Después ya se acabó. Yo le diría, para el parcial, Pablo? yo le diría que hablemos la clase que viene de corazón y grandes vasos, así ya nos involucramos en ese tema, y al otro ya hacemos como una especie de interacción, pero si quieren, hacemos 2 veces la misma clase en la semana para todos los alumnos, ¿te parece, Manuel? Así no, con una sola capacidad. Claro, porque no hay problema, porque les va a faltar pulmón, ¿viste? El pulmón les va a faltar pulmón y bueno, sí, lo más complejo es corazón, ¿verdad? Que podríamos dar corazón y ya, bueno, ver si tengo tiempo de dar un poco de pulmón, así con ver un pantallazo y decirles qué es lo que tienen que estudiar. Y después damos las clases esas. Yo las voy a tratar de arreglar y vemos.
Y apenas las arregle te aviso, Pablo, para que vos lo publiques. Bueno, vamos a dar un poquito más de pulmón. Acá quedó una cosa, Lo que Pablo, vamos a repasar de nuevo. Que mencionaste recién, es la circulación bronquial es la nutricia, y esa va peribronquial, y luego cuando llega a la parte de los capilares, capilariza arteria, capilar, vena, capilar, vena. Y en cambio esta otra, que es la que va acá, es para la hematosis, hasta llegar a la hematosis significa intercambio gaseoso, es el que va a oxigenar, es también, nada más que acá la sangre llega al revés. La sangre oxigenada, carboxigenada llega por la arteria y vuelve por la vena. Es arteria, capilar. ¿Ahí lo estás viendo? Sí. Estoy viendo el alveolo. Ahí, y las tres o cuatro membranas que hay que revisar. Ahí ven bien la arteria bronquial, que va bien pegada al bronquio. Bien pegadita al bronquio. ¿Sí? Y esta es las venas pulmonares, la arteria pulmonar, pero no, la que es la nutricia va bien pegado al vaso. ¿Sí? Bien pegadito al vaso. Y esta circulación va a retornar también a las venas bronquiales. Y las venas bronquiales van a ir algunas a los ácidos, hemiácidos, o a las intercostales. Para completar, acá está, si ustedes ven, abajo dice pleura y subpleura y capilares, y después dice, bueno, cambiaste la... ¿Te escuchás, Pablo, o te cortó? ¿Escuchan, chicos, ustedes? Sí, profe. Bueno, acá se cortó. Bueno, pero acuérdense que en el alveolo pulmonar, eso que mostró Pablo ahí, el bronquiolo terminal respiratorio, y después viene el alveolo, que ya no tienen cartílago, nada, es todo muscular y estructuras. Tiene tres membranas, tiene la membrana alveolar y la subalveolar, después tiene la membrana vascular, y después tiene el endotelio capilar, y todas esas membranas tienen que atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono para hacer el intercambio, y lo hace por la diente de presión, obviamente, ¿no? Pero cuando hay una enfermedad que produce inflamación ahí, es cuando no podemos respirar bien. Ese es el problema de los EPOC, de los asmáticos, de los bronquicos crónicos, y de los insuficientes cardíacos que llenan de líquido ese espacio. ¿Listo, Pablo? Bien. Sí. Se me cortó. Bueno, como les decía, chicos, la relación que tiene la arteria pulmonar con respecto al bronquio, fuente izquierdo, y la arteria pulmonar derecha con respecto al bronquio, fuente derecho. Uno está por delante y el otro está por encima, ¿sí? Esto es a nivel de un corte, imagínense un corte mediastinal. Esta es la relación que vamos a encontrar a ambos lados de la línea media, ¿sí? Bueno, nos vemos. Discúlpenme que hoy fue medio desprolijo. Buen fin de, estudien y nos estamos viendo. Vale. Bueno, chicos, buen fin de semana. Cualquier duda pueden consultar. Chao, Pablito, un abrazo, muy bueno tu clase. Sigo aprendiendo anatomía. Bueno, dale. chicos, fin de semana. Nos vemos.